La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos estar en este lugar y compartir, hermanos, con ustedes lo mucho que Dios nos da, porque Dios nos da en abundancia y por eso damos gracias a Dios por ese motivo, hermanos. En esta tarde, hermanos, el mensaje que les quiero compartir, yo le puse como título, hermanos, los clavos. Espero, hermanos, que se entienda y que pues veamos, hermanos, lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros y pues que sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a iniciar en esta preciosa hora a darle gracias a nuestro Dios, ponernos en las manos de Dios y que sea Dios, hermanos, el que nos ayude en esta tarde. Padre glorioso, Dios todopoderoso, damos gracias en esta hora, Señor, por tu grande amor y tu misericordia, porque tú, Señor, nos permites, Padre, estar, Señor, aquí y compartir, Señor, tu palabra, Señor, porque tú, Señor, nos enseñas y quieres que nosotros, Señor, veamos, Padre, todo lo que tú hiciste, Señor, por nosotros. Te damos infinitas gracias, Padre, en esta hora, pidiéndote, Padre, por la iglesia, Señor, reunida en este lugar, Señor. Por todos mis hermanos, Señor, que estuvieron en la mañana, mediodía, y a las 4, y en esta hora, Señor, pues que tú bendigas, Señor, toda la iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hasta el día de hoy. A través de las situaciones difíciles que seguimos pasando, Señor, pero tú estás, Señor, aquí, Señor, con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Que a ti sea, Señor, toda la honra, Señor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿No tiene mucho eco, hermano? Parece que le escucho un poco de eco, como que rebota mucho, pero ¿sí se escucha, hermanos, bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Les decía, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, el sacrificio que Dios hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. Y yo quisiera, hermanos, enfocarme un poco acerca de lo que Dios, hermanos, en su amor y su misericordia nos muestra. Y gustan, hermanos, abrir su palabra en Mateo. Nuestro tema de hoy, hermanos, va a ser prácticamente en el Evangelio de San Mateo. Y nos vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 20. En el versículo 19, vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta preciosa tarde. Y dice, hermanos, de esta manera: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús anunciando, hermanos, su muerte. El Señor Jesús, hermanos, anunciando, hermanos, que Él tenía que padecer, hermanos, por nosotros, que Él tenía que morir. Porque sin la muerte del Señor Jesús, hermanos, usted y yo no íbamos a poder ser salvos. Así de sencillo. Mas, sin embargo, hermanos, por esa muerte, por ese sacrificio que tuvo que llevar nuestro Dios, hermanos, por eso somos salvos por gracia, usted y yo. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Nos regresamos, hermanos, al versículo 18 y dice de esta manera: He aquí subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que
le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es una bendición, hermanos, para nosotros que nuestro Dios, hermanos, haya llevado ese sacrificio, hermanos, un sacrificio, una culpa, hermanos, que llevó el Señor por nosotros. Imagínense, hermanos, cuánto nos ama a nosotros nuestro Dios. Cuánto nos ama, hermanos, que tuvo que ofrecerse, hermanos, Él mismo por un sacrificio, hermanos, que usted y yo, hermanos, no podíamos pagar. Pero Él, hermanos, en su amor y su misericordia, se entregó en la cruz por nosotros. Y fíjense, hermanos, lo que es, hermanos, que a nuestro Dios, hermanos, no le importó. Acabamos de leer, hermanos, que dice que le iban a escarnecer, lo iban a vituperar, hermanos, lo iban a maltratar. Iba a ser un sacrificio, hermanos, tremendo, el que nuestro Dios iba a padecer, hermanos, y Él lo estaba anunciando. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, lo que Dios, hermanos, hizo, hermanos, por amor a nosotros. Y nomás imagínense, hermanos, a nuestro Dios, hermanos, no le importó, hermanos, sufrir lo que sufrió, hermanos, por amor a usted y a mí. Y no le importó, hermanos, ir hasta la cruz, hermanos, ser sacrificado, hermanos, ser crucificado, hermanos, que le clavasen, hermanos, en sus manos unos clavos por amor a usted y a mí. Fíjense, hermanos, nomás el amor que Dios nos tuvo, hermanos, a nosotros. Fíjense, hermanos, nada más lo que Dios hizo, hermanos, por nosotros, por la humanidad. Y entre esos, hermanos, estamos nosotros. Y por la gracia de Dios, usted y yo reconocimos y estamos aquí. A Él no le importó, hermanos, llevar todo ese sacrificio en sí, hermanos. Él sabía, hermanos, que iba a ser crucificado. Él anunciaba su muerte, hermanos, desde tiempo antes, hermanos, que Él fuera llevado, hermanos, ante el concilio. Él sabía, hermanos, y Él lo anunció, y Él lo dijo, hermanos, que iba a ser escarnecido, hermanos. Pero aún así, hermanos, al Señor no le interesó, hermanos, eso, no le importó. ¿Sabe, hermano? A Él lo que le interesó y lo que le importó, hermanos, fue dar su vida por usted y por mí. Eso fue lo que le interesó a nuestro Dios, hermanos. Imagínense, hermanos, que el Señor Jesús, hermanos, yendo, hermanos, ante el concilio, hermanos, la gente, hermanos, se burlaba de Él, la gente lo criticaba, la gente le decía, hermanos, pero aún así, hermanos, el Señor tenía que cumplir con su propósito, hermanos. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que fue, hermanos, un plan de Dios perfecto para ser salvos usted y yo. Él sabía, hermanos, que sus manos iban a ser traspasadas con unos clavos. Pero aún así, hermanos, él llegó, hermanos, hasta la meta final. Él tuvo que cumplir, hermanos, a lo que venía. Él sabía, hermanos, que iba a ser criticado, que iba a ser blasfemado, hermanos, que la gente se iba a burlar de Él. Él sabía, hermanos, que tenía que llevar ese sacrificio por todos nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, ese propósito se cumplió, porque Dios, hermanos, no podía dejar las cosas a medias. Tenía que cumplir su palabra, hermanos. Por eso nosotros debemos de darle muchas gracias a Dios, hermanos. Recordaba yo ahorita, hermanos, contando las sillas que quedaron vacías. ¿Usted las puede contar cuántas son? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Y es donde, hermanos, a veces yo me pongo a meditar. Si no me equivoco, son 10, pero 9 sí son seguras las que están vacías. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos interesa el sacrificio de Jesús que hizo, hermanos, en la cruz? Porque recordemos, hermanos, que Él dio su vida por nosotros. Recordemos, hermanos, que Él fue sacrificado por nosotros. Recordemos, hermanos, que Él fue el que llevó el martirio que usted y yo teníamos que llevar. Y Él tuvo que, en su plan perfecto, hermanos, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, hermanos, al mundo para ser, hermanos, crucificado por amor a nosotros. Imagínense, hermanos, lo bueno, lo hermoso que es nuestro Dios para con nosotros. Él no se fija, hermanos, que si nosotros fallamos, porque nosotros fallamos. Y Él no se fija, hermanos, en nuestra debilidad o carnalidad. Él, hermanos, lo que quiere es que usted y yo seamos salvos. Pero hay una cosa. Para poder ser salvos, hermanos, tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar. Porque Dios, hermanos, hizo su trabajo. Hizo lo que tenía que venir a hacer, hermanos. Él vino, hermanos, a este mundo pecaminoso, hermanos, se formó como hombre humano y anduvo predicando su palabra y nos dijo sus enseñanzas y nos dejó, hermanos, este precioso libro, hermanos, que es el que a vida eterna nos lleva. Y lo demás depende de nosotros, hermanos. Lo demás depende de usted y de mí. ¿Cuánto valoramos, hermanos, esos clavos que traspasaron las manos de nuestro Dios? ¿Cuánto, hermanos, valoramos, hermanos, lo que Dios, hermanos, nos está hablando en su palabra? Nomás imagínese, hermano, si usted se pone a leer todo de cuando fue, hermanos, cuando fue entregado en las manos de los gentiles, hermanos, de los pecadores, hermanos, ¿cuánto le ofendieron a nuestro Dios, hermanos? Imagínense, hermanos, y aún, hermanos, no, la gente, hermanos, tanta gente que veía, hermanos, sus milagros que hacía, hermanos, ni aún así creían, hermanos. Aún así, hermanos, lo criticaban, lo murmuraban y le decían, es que este tiene demonios, porque hace estas cosas. O sea, imagínense, hermanos, todo lo que nuestro Dios tuvo que batallar, hermanos, luchar, hermanos, para mostrarnos, hermanos, que Él venía a cumplir con un propósito, hermanos, a este mundo. Y que solamente, hermanos, haciéndolo de esta manera, usted y yo podíamos ser salvos. Un sacrificio, hermanos, que usted y yo teníamos que pagar. Él lo pagó, hermanos. Él lo pagó. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que hasta el día de hoy, hermanos, nos muestra su amor y su misericordia. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos, que hasta el día de hoy, hermanos, podemos nosotros ver esas maravillas que Dios hace para con nosotros. Imagínense, hermanos, si Dios, hermanos, viendo que nosotros, hermanos, seguimos en nuestros pensamientos humanos, si Dios se arrepintiera y dijera el Señor, o si hubiera dicho, no voy a morir por ellos porque no entienden, como pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Tantos milagros que el pueblo de Israel empezó a ver, hermanos, y el Señor siempre les mostraba y Israel siempre se rebelaba. Pero nosotros, hermanos, hoy que estamos aquí y que tenemos la oportunidad, hermanos, de ver, hermanos, las maravillas de Dios, hermanos, ¿por qué no glorificar su nombre? ¿Por qué no darle honra y gloria a aquel que vive? ¿Por qué no agradecer, hermanos, ese sacrificio que Dios llevó en la cruz por nosotros? A Él no le importó, hermanos, llevar todo este sacrificio, hermanos. Él no se fijó, hermanos, en que nosotros, hermanos, lo que fuésemos, el pecado que tuviéramos, hermanos, a Él le importó, hermanos, llevar ese sacrificio, hermanos, por amor a nosotros. Es una bendición tan grande, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo, hermanos, porque debemos de sentirnos, hermanos, orgullosos
y agradecidos con Dios. Porque Dios es tan bueno, hermanos, con nosotros. Imagínense, pases, hermanos, al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 32. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo. ¿Ya llegaron, hermanos? Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios de esta manera. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando ya lo sentenciaron, hermanos, cuando ya le dieron la sentencia, el veredicto a nuestro Señor Jesús, cuando ya le dijeron, hermanos, cuando la gente, hermanos, ya le había condenado, hermanos, lo sacan, hermanos, y lo llevan, hermanos, hasta donde lo iban a crucificar. Y la gente, hermanos, fíjense, hermanos, la gente, usted lo ha leído muchas ocasiones, hermanos, yo le aseguro que lo ha leído muchas ocasiones. Cuando Pilato le dice, ¿a quién queréis que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Toda la gente, hermanos, decía, a Jesús crucifícale. Y suelta a Barrabás. Barrabás, hermanos, era una persona, era un delincuente. Sin embargo, hermanos, la gente prefirió que le soltaran a Barrabás y que condenaran a Jesús. Viendo, hermanos, las maravillas que Jesús hacía, hermanos. Viendo, hermanos, que Jesús, hermanos, les predicaba la verdad. Viendo, hermanos, que el Señor les decía que con Él iban a tener vida eterna, hermanos. Aún así, hermanos, lo sentencian, hermanos, a muerte. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cuando ya le dan la sentencia, hermanos, le dice de esta manera: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, el lugar, hermanos, donde llegaron, que se llamaba el Gólgota, o el lugar de la calavera, hermanos, era un monte, era un cerro. Y ese cerro, hermanos, se le llamaba el Gólgota, o lugar de la calavera, porque alrededor del monte, hermanos, había muchos hoyos, tenía hoyos, y los hoyos que tenía eran en forma de calaveras. Por eso se le llama el Gólgota o el lugar de la calavera. Hasta allí llevan a Jesús, hermanos. Hasta ahí lo llevan, hermanos, para crucificarlo. Aquí hay un pequeño detalle, hermanos, y no me quiero desviar, pero viene un mes de abril, que es cuando celebran la supuesta 3 caídas. Y aquí, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, dice, hermanos, que hay un hombre de hermanos que se llama Simón, que es el que obligan a llevar la cruz. Usted dígame, hermanos, ¿cuánto tiempo llevó el Señor Jesús la cruz cargada? Para que la gente diga, hermanos, que Jesús cayó 3 veces con la cruz. No lo hay, porque Él no cargó la cruz, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El Señor Jesús, hermanos, cuando llega ya hasta ese lugar, hermanos, ya va muy maltratado nuestro Dios. Ya lo llevan, hermanos, ya lo habían azotado, ya lo habían golpeado. Ya llevaba, hermanos, la corona de espinas. Hermanos, imagínense, hermanos, todo lo que nuestro Dios, hermanos, sufrió por amor a usted y a mí. Todo lo que nuestro Dios, hermanos, sufrió por amor a nosotros, hermanos. Y es cuando yo medito y digo, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, Señor, para ser un buen cristiano?
para obedecer tu palabra. Hermanos, nomás imagínense, hermanos. Yo me preguntaba ahorita que había muchas sillas vacías. ¿Todos estos hermanos tuvieron algún problema? Yo no lo sé. Pero hermanos, yo quiero nomás comentarles, hermanos, a veces nosotros les decimos, hermanos, si se apunta, hermano, venga, anímese, para que no se queden en lugares vacíos. ¿Sabe por qué se los digo, hermanos? Porque hay hermanos que ya no alcanzan lugar, porque ya están ocupados. Y se quedan en sus casas mejor, hermanos. Pero no porque no quieran venir. Porque ya están ocupados supuestamente los lugares. Y se quedan vacíos, hermanos. Y es donde a mí me da tristeza y me duele, hermanos, que sean las cosas así. Cuando Dios nos muestra, hermanos, su amor. Cuando Dios nos muestra cuánto nos ama a nosotros, hermanos. Y cuánto se dispuso, hermanos, a sufrir por nosotros, hermanos. Cuánto el Señor, hermanos, sufrió, hermanos, mostrándonos que Él es Dios y mostrándonos que Él estaba pagando el precio por nosotros, hermanos. Imagínense, hermanos, lo que Dios nos enseña, hermanos, en su palabra. Lo que Dios nos habla, hermanos, en su palabra. Dice, hermanos, que cuando llegan a ese lugar, hermanos, le dan a beber vinagre, hermanos, mezclado con vino. Pero el Señor ya iba en una situación muy difícil, hermanos. Mas, sin embargo, todavía tenía que pasar, hermanos, por lo más difícil. Que lo cuelgan, hermanos, en la cruz y lo clavan, hermanos, en sus pies y en sus manos, con unos clavos que traspasaron, hermanos, su carne, hermanos. Imagínense, hermanos, el sacrificio que Dios hizo, hermanos, por nosotros. Imagínense, hermanos, el sacrificio que Dios hizo, hermanos, por nosotros, hermanos. ¿Por qué no agradecer a nuestro Dios? ¿Por qué no estar, hermanos, muy, muy agradecidos con Dios? Dios hasta la fecha nos ama, hermanos, y no importa. Dios, hermanos, en su amor y su misericordia, hermanos, aún, hermanos, sigue mostrándonos su amor hasta el día de hoy, hermanos. Imagínense, hermanos, cuando Jonás es enviado, hermanos, a Nínive a predicar, hermanos, hace su berrinche y se va a Tarsis, hermanos. Pero no se va a Tarsis, hermanos, porque quiera desobedecer a Dios, hermanos. No se va a Tarsis, hermanos, porque quisiera haber desobedecido a Dios, sino porque él vio, hermanos, que la misericordia de Dios era tanta, hermanos, y que iba a perdonar a Nínive si él iba a predicar. Y Nínive, hermanos, eran sirios, hermanos, que peleaban mucho en contra del pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, mejor huyó por otro lado en lugar de obedecer a Dios. Pero no porque quiso obedecer directamente a Dios, hermanos, a ver si me explico, sino porque él sabía, hermanos, que si él iba a predicar, hermanos, Dios se iba a arrepentir del mal que había dicho en contra de Nínive. Mas, sin embargo, Dios le muestra, hermanos, que tenía que hacer lo que Dios decía, hermanos, y lo vuelve a recorrer, hermanos, lo vuelve a desviar, hermanos, para que lo envíe a Nínive. De tal manera que obedece cuando ya ve que dice, no, pues me comió el pez porque desobedecí a Dios. Entonces se va a Nínive, hermanos, y empieza a predicar. Y sale de Nínive, hermanos, y ¿sabe qué es lo que hace Jonás? Se va, hermanos, al cerro más alto y allí se sienta, hermanos, a ver a qué horas va a ser destruido Nínive. Allí se sienta Jonás, hermanos, esperando, hermanos, que Dios destruyera a ese lugar. Y vuelve a hacer su berrinche, hermanos, porque dice, ¿cómo es posible que Dios se arrepienta, que tenga misericordia de esa gente que no tiene misericordia de su mismo pueblo? Pero Dios tenía su plan, hermano, perfecto. Y Nínive, hermanos, se arrepiente y Nínive se convierte a Dios, hermano.
Imagínense, hermanos, el amor que Dios tiene, hermanos, para con todos nosotros. Que aún, hermanos, nosotros, hermanos, siendo hermanos como somos, Dios, hermanos, hasta el día de hoy sigue teniendo compasión de nosotros. Amor hacia nosotros. Porque Dios no quiere que nosotros nos pierdamos. ¿Sabe quién es el que quiere que nos pierdamos? ¿Quién quiere decirme quién es el que quiere que nos pierdamos? Nuestro enemigo, Satanás. Ese es el que quiere que nosotros nos pierdamos, hermanos. Ese es el que quiere que nosotros incluso ni leamos la palabra y que ni vénganos al culto, hermanos. Ese es el que quiere que nos pierdamos. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos muestra su amor, hermanos, nos muestra su misericordia, hermanos, día con día. Y es una bendición, hermanos, el saber que Dios, hermanos, está con nosotros. En el primer versículo que vimos, hermanos, dice la palabra, hermanos, que él allí, hermanos, explica que Él iba a ser escarnecido por nosotros, que iba a ser, hermanos, maldecido por nosotros. Fíjense, hermanos, hasta qué grado llegó nuestro Dios. Y no solamente paró allí, hermanos, llegó hasta la cruz a morir, hermanos, por cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande, hermanos, tenemos nosotros. Si nosotros nos pasamos, hermanos, al 41, de ahí mismo, en el versículo 41, vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice nuestro Dios ahí en esta parte de la Escritura, y dice de esta manera, en Mateo 27, 41, y dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense, hermanos, aún estas personas, hermanos, viendo, hermanos, que era Dios, hermanos, aún sabiendo que era Dios, porque sabían, hermanos, porque nadie podía hacer las cosas que nuestro Dios hacía. Aún así, hermanos, decían estas cosas y le escarnecían, hermanos. Se burlaban de él, hermanos. Y a nuestro Dios no le faltaba poder, hermanos, para descender de allí, hermanos. A nuestro Dios no le faltaba el poder, hermanos, pero su propósito era cumplir, hermanos, a lo que Él venía. Dar su vida por nosotros. Sufrir, hermanos, en la cruz por nosotros, hermanos. A eso era lo que nuestro Dios venía, hermanos. Ese era el propósito, su plan perfecto de nuestro Dios. A Él no le importó, hermanos, que sus manos fueran traspasadas con esos clavos. A Él no le importó, hermanos, sufrir, hermanos. A Él le importaba, hermanos, darnos a conocer su palabra y decirnos que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, hermanos, no se quedó en la cruz, hermanos. Él, hermanos, está allá arriba, hermanos, sentado a la diestra de Dios Padre. Qué bendición, hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios. Hasta el día de hoy, hermano, nos muestra su amor y su misericordia. Y hasta el día de hoy, hermano, nos muestra y nos enseña que sin Él, hermano, nosotros no podemos caminar. Que sin Él, hermano, nosotros no somos nadie. Y es una bendición, hermanos, saber y reconocer, hermanos, ese sacrificio que Dios hizo por amor a usted y a mí. Qué bendición tan grande, hermanos. Es un gozo, hermanos, para nosotros, hermanos, saber estas cosas, hermanos, porque para Dios, hermanos, no hay barreras. Y Él, hermanos, nuestro Dios tuvo que mandar a su Hijo, hermanos, a sufrir por usted y por mí.
fue hecho, hermano. Fue hecho. Podemos nosotros, hermanos, ver todo esto, hermanos, que aún, hermanos, hasta los mismos, uno de los mismos ladrones, malhechores que estaban colgados a su derecha y a su izquierda, hermanos, empezaron a injuriarle, empezaron a molestarlo, empezaron a criticarlo. Pero sabe, a nuestro Dios, hermanos, estando en esa condición, no le importó, hermanos. Él quiso terminar lo que tenía que terminar. Y es, hermanos, tan hermoso, hermanos, reconocer ese sacrificio que Él llevó en la cruz, hermanos, por todos nosotros. Quiero terminar, hermanos, con un pasaje más de la Escritura, porque hoy nos toca la cena. Quiero terminar, hermanos, en esta preciosa tarde, y les invito, hermanos, que meditemos, hermanos, lo que Dios nos habla, hermanos, en su palabra. Y checar, hermanos, estas cosas de las que Dios nos habla, hermanos. Y no darnos por vencido, hermanos, en las situaciones difíciles. Sino darle gracias a Dios, hermanos, por todas las cosas. Porque Él es el dueño de todas las cosas, hermanos. Y Él es el dueño de nuestra vida. En el libro de las Revelaciones, hermanos, solamente un pasaje de la Escritura quiero compartirles. En el libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 3, en el versículo 11, vamos a ver desde el versículo 10, hermanos. El versículo 10 y el versículo 11 dice de esta manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto nos encarga nuestro Dios, hermanos. Él hizo el sacrificio, hermanos, por usted y por mí. Él nos mostró, hermanos, cuánto nos ama, hermanos, que no le importó, hermanos, sufrir lo que sufrió, hermanos, por amor a usted y a mí. Pero de aquí en adelante, hermanos, depende de usted y de mí. De aquí en adelante, hermanos, depende de la muerte de nuestro Señor Jesús, hermanos, depende de usted y de mí. Imagínense, hermanos, cuánta gente, hermanos, cuando da el último suspiro, hermanos, que empiezan a suceder muchas cosas, que el velo del templo se rasga en pedazos, que las piedras, hermanos, se empiezan a abrir, que la tierra se abre, hermanos, y que empieza a temblar. Entonces mucha gente, hermanos, que estaba expectando ese sacrificio de nuestro Dios, hermanos, se espanta y dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Para mucha gente, hermanos, demasiado tarde. Para mucha gente, hermanos, a tiempo. Pero yo creo que usted y yo, hermanos, estamos a tiempo de que reconozcamos, hermanos, ese sacrificio que llevó nuestro Dios por nosotros. Y el Señor nos encarga y nos dice, hermanos, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto, hermanos, nos encarga nuestro Dios. Esto quiere, hermanos, el Señor que nosotros seamos, hermanos, prudentes, que obedezcamos, hermanos, y que sigamos luchando. Nuestra vida es la que está de por medio, hermanos. El enemigo, hermanos, no nos quiere. El enemigo nos ataca de muchas maneras. El enemigo, hermanos, quiere tumbarnos a usted y a mí.
Nuestro Dios quiere que seamos salvos. Nuestro Dios quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, sigamos luchando. Nuestro Dios quiere, hermanos, que cuando nosotros partamos de esta tierra, hermanos, estemos allá en su presencia. Allá es donde quiere nuestro Dios que estemos. Que Dios los bendiga, hermanos.